Então, agradeço aí a presença de todos, todas, para nós aqui do programa de pós-graduação, então, mestrado em desenvolvimento regional. É uma grata satisfação termos aí, então novamente, amigos, colegas, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil. Nós entendemos que o momento aí ele é delicado. Vou tentar falar um pouco mais despacio, porque os colegas, por vezes, podem ter alguma dificuldade com o espanhol. Então, desculpa, pero... Então, nós do programa Mestrado em Desenvolvimento Regional da FACAT pensamos em convidar e agradecemos de pronto, gentilmente, o convite que foi aceito pelo professor Dr. Luiz Rifo, professor Henrique Larrequia, professor Augusto Pérez Lindo, todos doutores aí, assim como os demais colegas, mas que nesse momento aí aceitaram fazer a sua breve exposição sobre a situação que estão percebendo nos seus respectivos territórios acerca das repercussões que a Covid-19 vem causando. Nós temos também aqui algumas experiências, pelo próprio Brasil aí, infelizmente, não tão boas, Claro, uma pandemia dessas ninguém espera e ninguém quer que isso seja sempre como algo positivo. Mas então, brevemente aí, tomar a frente aqui para fazer uma resumida participação aí, um resumo dos participantes. Professor Dr. Luiz Rifo Pérez integra aí a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, ILP-CEPAL. Então, também temos o professor Henrique Martínez Larrequia, Uruguai, então, e o professor Dr. Augusto Pérez Lindo, que inicialmente nos brindou aí com um texto que o professor Augusto Pérez Lindo, não sei, eu me puedo projetar o texto, o que te parece? ¿Quieres comentar? ¿Puedo presentarlo? Sí, Marcos, ¿me escuchas? Sí. No, yo le adelanté el texto para que la lectura, que siempre es mucho más precisa, pudiera brindarles mi argumentación en general. Pero mi idea era presentar una conversación más fluida, más directa, sintética, a través de este medio. Esa era la idea. Pero se entiende que es positivo, para nosotros no hay problema, podemos proyectarlo por acá y claro. No, yo propongo que el texto esté a disposición de cada uno de los participantes, pero yo quiero hacer mis comentarios, mi intervención de una manera más espontánea, rápida. No es necesario exhibir el texto. Bueno, um aviso aos colegas presentes, por exemplo, nós temos uma seção na nossa página do mestrado, onde mostra tanto as produções que o mestrado vem desenvolvendo, assim como alguns projetos que estão, claro, em construção, e existe um link chamado, então, Leituras Complementares para o Desenvolvimento Regional, onde o texto do colega Augusto Pérez Lindo vai estar disponível hoje ao final aí da palestra. E, claro, nós já temos também, nesse mesmo espaço, temos textos do próprio professor Augusto Pérez Lindo e também do nosso colega, também argentino, Sérgio Pérez. Então, o nome do link se chama Leituras Complementares para o Desenvolvimento Regional. Esse texto que o professor Augusto Pérez Lindo disponibilizou estará lá logo mais, Então, depois vou disponibilizar no chat aqui o próprio link para que as pessoas possam navegar pelo site. Lembrando que a todos os que receberam o convite, caso tenham alguma questão, elas podem ser enviadas por e-mail, para o meu e-mail, ou para o e-mail da colega Andressa.
Então, claro, sempre respeitando aí a própria identificação e escolhendo, então, qual o participante que você gostaria de questionar a respeito da exposição. Né? Bueno, professor Augusto Pérez Lindo, está con vos la palabra. Gracias de nuevo. Un gusto. Marcos, ¿Sí? Pablo, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes y tener esta oportunidad de reflexionar sobre la post-pandemia y sobre la cooperación interuniversitaria para el desarrollo regional. Yo quiero hacer una serie de proposiciones sobre las cuales no tengo tal vez mucho tiempo para explayarme, pero estuve preparando estos meses un libro sobre biopolíticas, sociedad y futuro, que ya está para publicación, donde me ha tocado reflexionar en la perspectiva del futuro. La primera cosa que encuentro es que nuestras universidades no están pensando el futuro y nuestros dirigentes políticos tampoco. Y creo que nuestras universidades, que tienen los medios intelectuales, científicos para anticipar el futuro, tienen la obligación de situarse en la perspectiva del futuro. En segundo lugar, encuentro que pocos dirigentes son conscientes de la dimensión de la crisis que estamos viviendo, que no es solamente un problema sanitario. La pandemia va a durar tal vez 6 meses, un año, no sé, pero las consecuencias ya son visibles a nivel internacional. Se calcula que habrá 400 millones de desempleados por causa de esta crisis. Pero además nadie repara en el hecho de que cosas como esta, una fuente de acumulación económica muy importante, como es el turismo, también va a sufrir una caída impresionante y ya están cayendo compañías aéreas, pero también en Brasil y Argentina, una fuente de acumulación económica como es el petróleo, está en crisis. Nuestra principal fuente en vaca muerta, con mucha perspectiva de futuro y con muchas exploraciones, están cerrando en este momento. Y supongo que las cuencas petroleras de Brasil también están en baja, pero no solamente por la crisis, es porque en todas partes hay una redefinición de la matriz energética y en Europa ya tienen fecha de defunción los autos, los vehículos tradicionales. Y nosotros, Argentina, Brasil, somos fabricantes de varios millones de autos que ya son anacrónicos mirando hacia el futuro. Y esto nos lleva a pensar en la necesidad de redefinir nuestra industria. Pero también esta crisis ha mostrado que aún en las pequeñas y medianas empresas en nuestra región tenemos un gran atraso en la digitalización, en la informatización administrativa, industrial, tecnológica, y que urgentemente necesitamos apoyar a las pequeñas y medianas industrias para que puedan seguir siendo productivas y competitivas hacia el futuro. En todos estos problemas, las universidades tienen muchas cosas para aportar y nosotros tenemos la obligación moral e intelectual de proponer ideas, proyectos, estrategias. Por ejemplo, en el sistema sanitario, esto ha descubierto en todas partes, en Estados Unidos, en Brasil, en la Argentina, que nuestros sistemas de salud están mal organizados. Y en el caso argentino gastamos mucha plata en el sistema de salud, pero el Estado pierde, los pacientes pierden, los profesionales están mal pagos, hay una especie de anarquía del sistema y esta crisis nos ha obligado a aprender a optimizar los recursos y a usar todos los recursos sanitarios en función de una cosa común, que es la salud pública.
La salud pública es un bien común. No importa si tenemos agentes privados, empresas privadas de salud o organizaciones sindicales que tienen hospitales. Hemos visto, inclusive en Estados Unidos, que tiene una fuerte impronta liberal, de que la crisis ha obligado a pensar que tenemos que disponer solidariamente de los recursos sanitarios. Entonces, ya tenemos que estar pensando una reforma de los sistemas de salud en todo el mundo, pensando de otra manera la utilización de nuestros recursos. Entonces, vuelvo a esta idea de que estamos entrando en un escenario de futuro cuya gravedad obliga a movilizar todos los recursos disponibles para un proceso de reconstrucción, que no es simplemente la repetición o la normalidad de lo que teníamos antes. O sea, tenemos que descartar ante la opinión pública la idea de que vamos a volver a la normalidad. Esto ya no va a ocurrir. Y por algunas de las razones que yo he dado, pero podemos enumerar otras. Y que todo esto nos obliga entonces a pensar a nosotros desde las universidades un modelo de desarrollo inteligente, solidario y que esté centrado en preservar la calidad de vida de todo el mundo, porque ahora nos damos cuenta que las cuestiones de vida y de muerte están al alcance del presidente de Brasil, que estuvo enfermo, o la presidenta de Bolivia, o el primer ministro de Gran Bretaña, o cualquiera, y también en las poblaciones más pobres. O sea, el problema de la vida es un problema universal y tenemos que retomar una reflexión sobre las políticas de vida a partir de las declaraciones internacionales ligadas a los derechos humanos, la bioética, la ecología, y tenemos que tratar de ser coherentes y aplicar principios que ya hemos aprobado, los principios contra el cambio climático, los principios de bioética, los principios de desarrollo sustentable. Ustedes en FACAT han puesto el acento en los objetivos de desarrollo sustentable. Bueno, este es un ejemplo. Hay muchas universidades, muchos países que están trabajando en esa dirección. Pero debo señalar que hemos retrocedido en algunos puntos. Por ejemplo, estamos retrocediendo en los últimos años en los procesos de integración regional por distintos motivos y por distintos liderazgos políticos, como en Brasil y en otros lugares. Pero a su vez, en esta crisis de la pandemia, han surgido barreras, fronteras inesperadas. Tenemos nosotros fronteras entre municipios, entre provincias que tienen barreras con control policial, cuasi militar, para evitar que otros vecinos pasen de un territorio al otro dentro del mismo país. Pero esta fragmentación, esta reinstalación de fronteras es algo muy negativo. Entonces, aunque ahora parezca un poco difícil esto de promover y mantener las políticas de integración regional, de cooperación universitaria para el desarrollo regional, tenemos que insistir en esto, y este evento me parece un excelente ejemplo de lo que hay que hacer, porque tenemos que ir a contracorriente de lo que está ocurriendo en nuestras realidades. Ustedes, los que están en Brasil, lo saben muy bien, que hay actitudes, posicionamientos políticos que son contrarios a los intereses de nuestro futuro, de nuestro desarrollo regional. Pero esto pasa en muchos lugares, no solamente por aquí. Y creo que esto que estamos viviendo es también una crisis mundial de el pensamiento, diríamos, de la solidaridad internacional. Todo lo que se ha construido en consensos, en estrategias,
en acuerdos éticos. Hemos reculado, ha habido países que abiertamente, como el caso de Estados Unidos, han rechazado la Organización Mundial de la Salud, los acuerdos mundiales sobre el cambio climático, pero otros países también han tomado actitudes con poca solidaridad y con poca visión de futuro. Creo que tenemos que tener conciencia de que estamos en una encrucijada donde por un lado se juntan las mutaciones producidas por la tecnología, por la cultura y las estrategias equivocadas y los retrocesos en los procesos de construcción de una comunidad mundial. Y las universidades tenemos que poner la cabeza y la palabra para mantener estos objetivos que han sido fruto de muchos esfuerzos y también de muchos sufrimientos. No nos olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió luego de la Segunda Guerra Mundial por causa de los 70, 80 millones de muertos de la Segunda Guerra. Y eso hizo posible un consenso ético universal por la primera vez. Y yo creo que tenemos que aprovechar esta crisis para recrear un consenso bioético, biopolítico sobre la calidad de vida de la humanidad. La calidad de vida no es una cosa que depende del nivel de ingreso o de la sociedad de consumo. Hace a nuestros valores básicos de respeto de la dignidad de vida y de aspiración a un bienestar común. Estas son las ideas principales que yo quería colocar aquí, donde por un lado hay una visión filosófica, ética, biopolítica y por otro lado un diagnóstico sobre el momento de la crisis que estamos viviendo, que insisto, no es una crisis de la cual vamos a salir dentro de 6 meses para volver a la normalidad. Y aunque a la opinión pública no le guste y sea doloroso admitirlo, no vamos a volver a la normalidad de ayer y ahora hay un oxímoron que circula que es la nueva normalidad, ¿no? Hay una nueva realidad que no sabemos si va a ser normal, pero nosotros tenemos que preparar las cabezas y también las organizaciones para enfrentar estos desafíos. Las universidades tienen un capital intelectual que se aprovecha muy poco para lograr los objetivos del desarrollo. Hay una cantidad de ejemplos de esto, no voy a insistir sobre eso, pero también tenemos buenos ejemplos en Brasil y Argentina, que yo conozco más, de intervención de las universidades para resolver problemas como la creación de empleos. Las universidades federales brasileñas crearon en los últimos años, décadas, 400 incubadoras de empresas. En la Argentina crearon 20 incubadoras de empresas y 5 centros tecnológicos productivos. Pero nosotros tenemos que multiplicar por 5, por 10 estas posibilidades de innovación tecnológica, de creación de empleos, de crecimiento económico, porque si no somos capaces de esto, nuestra crisis, esta crisis, nos va a hundir más en la pobreza que ha crecido mucho en la Argentina, que ha crecido mucho en Brasil, en Chile, en toda la región de América Latina. Aquí hay un experto de la CEPAL en esta reunión que puede dar datos más precisos que yo, pero todos sabemos esto, de que América Latina es el continente donde las desigualdades y la pobreza tienen los indicadores más aberrantes. Bueno, era esto lo que quería decir y subrayar, que este encuentro, este foro, es un buen ejemplo para invitarnos a fortalecer nuestra capacidad de cooperación y también de nuestra visión de futuro y nuestra capacidad para construir otros futuros,
para vivir mejor. Es un momento para pensar en términos biopolíticos. Eso es lo que quería decir. Bueno, amigo Augusto, gracias por la exposición. Claro, yo creo que tenemos muchos puntos para discutir después, pero eh, la propuesta ahora es pasar para Gifo. No sé qué te parece, Gifo. Tranquilo, después podemos hacer una discusión más aprofundada. ¿Puede ser, Gifo? ¿Cómo anda? Sí, todo bien, todo bien. ¿Puedo expor por acá su ponencia? ¿Puede ser? ¿La puedes subir? Sí. Sí, solo un rato. No, Perfecto. Y ahí te pido entonces colaboración para ir cambiándola, ¿no? Porque... Claro. Súper, Sí. muchas gracias. No. Bueno, mientras la instalas, quería en primer lugar agradecer mucho esta invitación a este espacio tan importante como muchos otros que me imagino que a nivel mundial se están desarrollando para repensar el mundo en que vivimos, que se hace muy necesario. Así que un gran agradecimiento, Marcos, un agradecimiento al profesor Mario Riedel, director del maestrado. Un gran gusto estar también compartiendo este evento con los profesores Augusto Pérez y Enrique Martínez, y con todos los y las alumnas participantes de este evento. Yo preparé una presentación que tiene algunas ideas para compartir desde una perspectiva más de América Latina, más que tal vez de un enfoque más nacional sobre el caso de Chile, pero algunos elementos puedo entregar. Bueno, algunas ideas breves, no es una presentación muy larga, y además, bueno, qué decir después de la presentación del profesor Augusto, que gran parte de las cosas que quisiera plantear convergen plenamente con lo que ha dicho el profesor, y se alinean mucho con el pensamiento de la CEPAL, de lo que está reflexionando CEPAL en este momento. Entonces, si puedes poner la primera, Marco, por favor, te lo agradezco. A eso. Bueno, partir con una idea que yo creo que es bien relevante tener en cuenta, y que algo lo mencionó el profesor Augusto. Esta pandemia viene a reforzar o a poner de manifiesto, con mucha violencia, incluso uno pudiera decirlo, problemas que el modelo de desarrollo de la región ya traía. O sea, viene a agudizar y a visibilizar problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo como región. Algunos de los cuales ya se mencionaron, pero la CEPAL ha destacado mucho y con mucha fuerza en las últimas décadas, sobre todo con nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, que nuestro continente tiene como un problema eje fundamental que atraviesa todos los otros, el problema de la desigualdad. América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero sí es el más desigual. Todos los indicadores que uno conoce regularmente, como el Gini, ¿cierto?, u otros, indican que si bien ha mejorado un poco, porque ha habido una tendencia a una suerte de mejora, hasta antes de la pandemia, los niveles son los más altos del mundo. O sea, la desigualdad campea en América Latina, y esa desigualdad uno la puede vivir día a día en distintos ámbitos, en la salud, en la educación, entre territorios, ¿cierto?, entre grupos sociales. La vivimos todos los días. Yo creo que a ningún latinoamericano o latinoamericana es necesario que lea un libro para experimentar las desigualdades que vivimos todos los días cotidianamente en cualquier ciudad de la región o en cualquier comuna rural. Por lo tanto, la pandemia viene a revelar o visibilizar más, como les decimos, que el modelo de desarrollo ya venía enfrentando desigualdades serias. Y por lo tanto, desde CEPAL, lo que nuestra secretaria ejecutiva viene planteando, y más adelante también les voy a mencionar el informe que está citado ahí en esa primera lámina que acaba de salir, salió ayer, hoy día, del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Salió un informe sobre el impacto del COVID en América Latina, que está disponible en la página de la CEPAL, se los voy a mencionar al final,
para que ustedes vean ahí algunas ideas centrales sobre cómo está pensando CEPAL y desde Naciones Unidas el proceso de recuperación. Entonces yo quisiera enfatizar en estas breves palabras, en esta breve intervención, algunos elementos del contexto en el que estamos, pero sobre todo enfatizar algunas ideas del futuro y la salida, por lo menos desde donde CEPAL estamos reflexionando el tema. Porque lo que consideramos nosotros es que la pandemia debería ser una oportunidad, sin perjuicio del drama humano que estamos viviendo, una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe, que implique fortalecer la democracia, que implique salvaguardar los derechos humanos, mantener la paz, y sobre todo que operemos en consonancia con lo que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una agenda de progreso mundial y que tiene mucha sintonía con las discusiones que creo se están dando en muchas partes del mundo. Y en este contexto, entonces, consideramos que la igualdad es la clave para el control eficaz de la pandemia y para una recuperación económica sostenible. Entonces, dicho esta primera lámina, si puedes pasar a la siguiente, Marco, porque quiero mostrarles acá el contexto, para que lo pongamos en contexto histórico, qué es lo que estamos viviendo. Esa línea que tienen ustedes ahí es la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de América Latina desde 1901 hasta el año 2020. Si ustedes se fijan, las dos primeras caídas, esas líneas hacia abajo, ¿cierto? Las dos líneas que están abajo, una es del año 1913 y la otra en torno a la gran crisis del 1929. Fíjense que el Producto Interno Bruto cayó entre promedio de un 5%, más o menos. Pero si nos vamos al extremo, a la otra, al 2020, y aquí quiero hacer una acotación, en cifra roja, en color rojo o vermelho para los colegas y colegas brasileños, CEPAL estaba estimando una caída del PIB de 5,3% para el 2020. Pero esto fue hasta hace unos pocos días. Porque en el informe que yo les voy a referenciar, como ya les mencioné que acaba de salir, la estimación más reciente de caída del PIB para este año va a ser del orden del 9%, que es una cifra que duplica las caídas de las dos crisis que les estoy mostrando ahí en el gráfico. O sea, estamos viviendo un evento sin precedentes, por lo menos en el caso de América Latina, yo creo a nivel del mundo también, pero como estamos concentrados en nuestra región, de enormes alcances, de enorme impacto sobre, y vuelvo a lo que dice el profesor Augusto, esto nos va a requerir repensar prácticamente todas las formas en que hemos venido viviendo hasta la fecha. Una caída de esta magnitud, se imaginarán todos los impactos que se derivan en términos de empleo, de pobreza, de miseria, ¿cierto? Y de muchas otras cosas más. Entonces, ese es el primer contexto que quería mencionar. Si avanzas la otra, por favor, Marco. Las estimaciones que hay en términos de pobreza, y me concentro en el título, porque como les dije, este gráfico estaba hecho, este cuadro, sobre la estimación que tenía CEPAL hasta hace unos días de caída del 5,3%. Pero lo que estamos estimando más recientemente es del orden del 9%. Pero quedémonos con la estimación del 5,3% y ustedes sacarán las conclusiones. Con un 5,3% de caída del Producto Interno Bruto y un incremento estimado de las tasas de desempleo promedio de América Latina del orden del 3,4 puntos, las estimaciones que hay para el incremento de la pobreza, si ustedes ven segunda y tercera línea, donde dice tasa de pobreza, pasaríamos de un 30,3% de pobreza a un 34,7%, o sea, subiríamos del orden de 4,5 puntos. O sea, estaríamos pasando de 186 millones de personas en condición de pobreza a cerca de 215 millones de personas en condición de pobreza, y en términos de pobreza extrema, estaríamos pasando de 67 millones aproximados a cerca de 83 millones de extrema pobreza, y recordándoles que esta estimación está hecha con una caída de un 5,3%. Es decir, con las nuevas estimaciones, estas cifras van a ser mucho mayores. ¿Y podemos pasar a la siguiente, por favor, Marco? Bueno, no sé si se alcance a ver muy bien ahí, pero están las estimaciones o los escenarios para los países. Al final, en la última línea en negro, está, ¿cierto?, América Latina,
y ustedes tienen estimaciones de 3 tipos de escenarios: el escenario bajo, el escenario medio y el escenario alto, tanto para pobreza extrema como para pobreza. Entonces, solamente para mirar la última línea, escenario alto, ¿cierto? América Latina, si es que el escenario fuera la caída del orden de 8 o más de 8, estaríamos hablando de un 36% más o menos de pobreza. En la última columna marco ahí para que las señales abajo es 35. Si quieren ver algunos casos nacionales, ¿cierto? En Brasil, por ejemplo, las estimaciones serían del orden del 25,4% en un escenario alto, un escenario medio de 24,3% y de escenario bajo de 23%. Partiendo de un nivel del 2019 en Brasil que era de 19,4%. O sea, es una situación bastante compleja, donde hay países que están más complicados que otros. Por ejemplo, para darle un barniz de la heterogeneidad de nuestra región, si Marco te colocas en la fila de Guatemala, en Guatemala, que está como la mitad ahí, ¿cierto? El escenario alto de pobreza es que la población pobre alcance a más del 50% de la población en condición de pobreza. Ese es el grado de heterogeneidad también que tenemos en nuestra región. Si avanzamos a la siguiente, Marco, por favor. Entonces, los estudios y estimaciones que se están haciendo en CEPAL están tratando de focalizar y de enfocarse en qué grupos sociales van a ser y están siendo más afectados con esta pandemia, en términos sociales, por un conjunto de elementos, entre ellos los desequilibrios del mercado de trabajo, los problemas de confinamiento y de cuarentena que están experimentando millones de personas en condiciones, en muchos casos que todos conocemos, creo, en nuestras grandes ciudades, de elevados hacinamientos, ¿sí? De condiciones materiales de la vivienda que en muchos casos son extremadamente precarios. Entonces, ¿qué poblaciones son las más afectadas o están siendo más afectadas? Las mujeres. Todo el problema de violencia intrafamiliar que está observándose con este confinamiento es muy serio. Poblaciones de estratos de ingresos bajos y medios, por cierto, trabajadores informales, las trabajadoras domésticas, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población rural, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de calle. Estos grupos claramente son los que están experimentando y van a experimentar mayores impactos negativos de lo que estamos viviendo en ámbitos tales como la salud física y mental, problemas de nutrición, de educación, de ingresos laborales, trabajo infantil o acceso a servicios básicos, violencia intrafamiliar, trabajo de cuidado no remunerado. Ese es el marco en el cual, digamos, la atención debería ponerse con mayor cuidado. Si vamos a la siguiente, Marco, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice CEPAL y Naciones Unidas? De hacia dónde hay que mirar esto en términos de salida o de reconstrucción de largo plazo. El mensaje central es reconstruir con igualdad. En 4 dimensiones tenemos acá, ¿cierto? En la dimensión social, la reconstrucción debe pasar por una igualdad y protección social universal, independiente de sexo, género, edad, raza, origen étnico, idioma, religión, condición jurídica o cualquier otra circunstancia personal. Debemos avanzar hacia esquemas de protección universal social. En la dimensión económica se está requiriendo pasar a un nuevo tipo de estructura productiva que tenga la capacidad de generar empleos decentes, capacidad de generar empleos con mayor contenido tecnológico, con mayor innovación, mayor productividad. En la dimensión ambiental también debemos avanzar hacia un modelo basado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Modelos productivos más amigables, más, ¿cierto?, consistentes con un medio ambiente protegido. Y en la dimensión política también debemos avanzar hacia un modelo basado en democracia, obviamente, Estado de Derecho y transparencia, igualdad de género, prevención de conflictos, rendición de cuentas, incremento de la participación ciudadana, que es fundamental, acceso a la sociedad civil y las comunidades locales para efectos de los temas territoriales que estamos hablando, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y vamos a la otra, Marco, por favor. Y si uno quisiera especificar un poco más, ¿cierto? Este informe que les menciono
trae como ejes de acción la promoción de sistemas de bienestar integrales, promoción de políticas industriales y tecnológicas sostenibles, reforzar sistemas tributarios con mayor progresividad. Nuestra región tiene sistemas tributarios muy regresivos. Preservar los ecosistemas naturales, terrestres y marítimos estratégicos y con reducción de desigualdades territoriales. Promover la integración económica regional, algo que también destacó el profesor Augusto. Fortalecer la gobernanza democrática, Estado de Derecho, rendición de cuentas y transparencia. Y promover sostenibilidad ambiental sustentada en la Agenda 2030. Es decir, si pasas al siguiente, Marco, por favor, estamos hablando entonces de una posibilidad, porque como todo en la vida no hay nada determinado, esto es una posibilidad de que la salida sea, llamémoslo de esta forma, ¿cierto?, en un escenario alto, o sea, en un escenario positivo o progresivo, ¿cierto?, de construir un modelo más justo, más sustentable, más inclusivo. Yo quisiera invitarles a que puedan visitar esta página que está en el sitio web de la CEPAL, que se ha implementado justamente con ocasión de la crisis pandémica que estamos viviendo, que se llama Observatorio COVID-19. Ahí está el sitio web, está el link abajo. Ahí ustedes van a encontrar los informes más recientes que está produciendo CEPAL en distintos ámbitos, sociales, económicos, ambientales, asociados a la pandemia. El observatorio también entrega mucha información sobre las medidas que están tomando cada uno de los países, medidas económicas, sociales, sanitarias. Hay una recopilación de qué medidas están abordando los países, y creo que les puede ser de mucha utilidad para estar actualizados respecto a la perspectiva de la CEPAL, por lo menos. Y por último, un par de ideas finales para compartir y ya dar el paso al otro colega. Desde el ILPES, ¿no? Nuestra razón de ser en el ILPES, ¿cierto?, tiene que ver con planificación, políticas públicas, gestión pública, que Marcos conoce muy bien. Y estamos también en un momento de repensar a la propia planificación y a las políticas públicas. Y el giro que estamos buscando, o estamos tratando de reflexionar más intensamente y generar una alternativa, una idea renovada en términos de planificación y gestión pública, es posicionar la idea de la necesidad de la colaboración. La necesidad de colaboración. Colaboración entre todos y todas. Colaboración entre gobiernos nacionales, intermedios y locales. Colaboración entre sectores. Colaboración, ¿cierto?, entre agentes diversos de las comunidades locales. El rol de la universidad que haya sido destacado. O sea, de una crisis de esta magnitud no salimos si no colaboramos. Y la experiencia que tenemos en las últimas décadas, si bien con avances sustantivos, por cierto, indican que se requiere más colaboración. Y termino con dos autores solamente para recomendar si es que pueden encontrar sus trabajos. Uno es un psicólogo evolutivo que se llama Michael Tomasello, ahí les puedo dar la indicación después, y un neurobiólogo portugués que se llama Antonio Damasio. ¿Y por qué lo cito? Porque la reflexión que ellos están haciendo sobre el rol de las emociones y los sentimientos de las personas en la construcción de sociedades es muy fundamental. Y esto tiene que ver con los temas de colaboración y cooperación, que lo destaca mucho el profesor Tomasello. Colaborar no se aprende en libros de texto. La colaboración se aprende colaborando, se aprende en la práctica. Es una cosa empírica. Y por lo tanto, la invitación final, y con esto cierro, es que, y sobre todo desde el ámbito de la universidad, ¿cierto?, del mundo académico, yo creo que una de las esferas más estratégicas para lo que viene es fortalecer en nuestras comunidades las capacidades y habilidades para colaborar, más que competir, para colaborar. Eso sería, Marco, algunas ideas que quería compartir. Sí, sí, bueno, gracias, Luis Rifo, gracias
también por la invitación, por aceptar la invitación. Datos interesantes, creo que después también podemos discutir un poco más. Vamos tal vez con Enrique Martínez, ¿puede ser, Enrique? Tranquilo, ¿puede ser? Claro, Marcos, con mucho gusto. Sí, mucho gusto para nosotros. Acá vamos entonces a proyectar por acá su ponencia, solo un rato, vamos a compartir la tele, damos prosseguimento por acá. Bueno, sí. Yo creo que ahora sí, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, no, primero agradecer muy especialmente nuevamente al profesor Marcos Paulo Dain Kriveler y a esta excelente iniciativa de FACACH. Eu estava tentando de falar em português, mas acho que não é boa coisa danar a língua de Camões de, e de outros grandes escritores. Então vou falar espanhol e se tem alguma dúvida, fica alguma dúvida de minhas palavras, com muito prazer a gente faz essa volta entre portugués y español. Bueno, entonces yo estaba agradeciendo al profesor Marcos Pablo y al FACAT, porque creo que este tipo de instancias son enormemente ricas, nos ayudan a pensar juntos. Yo no soy filósofo, está el profesor Augusto Pérez Lindo acá, pero me atrevería a decir que esta nueva etapa de la pandemia ha hecho realidad empírica y práctica esa idea de comunidad de diálogo de Jürgen Habermas. Hoy todos trabajamos, nos comunicamos, discutimos, debatimos en torno a estos espacios que nos permiten tomar una autoconciencia de esta situación tan especial que nos ha tocado vivir como seres humanos. Entonces, muy agradecido entonces por esta oportunidad y simplemente quería decir que desde la Fundación IUSUR, el Instituto Universitario Sudamericano, estamos activos y con una perspectiva ecuménica, global, con la idea de una cooperación sur-sur, para pensar los problemas que nos son comunes. Y creo que a eso apuntaba en gran medida la ponencia del profesor Pérez Lindo, es decir, a hacernos conscientes de la enorme red de recursos públicos y privados con las que contamos y que muchas veces no somos conscientes o no somos capaces de activarlos. Bueno, yo quería, digamos, referirme a 3 puntos. Uno es la idea de que la pandemia está asociada a un cambio civilizatorio, la relación de esto con la educación superior y las implicaciones del futuro. Sobre la pandemia, allí hay una diapositiva que nos muestra algo que es obvio, algo que todos los contemporáneos estamos viviendo, que es los rasgos de la pandemia. Es decir, son rasgos aparentemente apocalípticos que nos sitúan en condiciones de cuarentena, de reclusión, a centenares de miles, a millones de personas. Se trata de un tipo de enfermedad tremendamente, voy a decir una obviedad, tremendamente contagiosa. Es decir, que tiene una velocidad de propagación enorme y esa velocidad de propagación está asociada a su significación. Por otra parte, esa pandemia ha generado un tremendo golpe, como lo mostraba muy bien nuestro colega chileno, un tremendo golpe al sistema productivo y a la economía, y está reconfigurando muchas áreas de actividad humana, entre ellas la educación, a la que estamos todos nosotros ligados. Por otra parte, aparecen debates filosóficos y políticos. La pregunta sobre qué debe hacerse
cómo debe hacerse, cuáles son los mejores modelos de gestión de la pandemia, cuáles son las actitudes correctas, si permitir la inmunidad de rebaño, la libre propagación del virus con el objetivo de volvernos inmunes, o si por el contrario es necesario sostener cuarentenas y medidas de seguridad especiales. Todo eso está a la orden del día y en el debate contemporáneo. De todas maneras, yo quisiera mencionar algo que tal vez preliminar, pero que me parece importante, y es lo siguiente. Esta pandemia no puede ser caracterizada como un cisne negro, como un hecho absolutamente imprevisible, intempestivo, sino que por el contrario es notable cómo existían una serie de informes, de diagnósticos que nos preparaban para esta eventualidad. Incluso la Organización Mundial de la Salud había publicado a fines del año pasado un informe en el que hablaba claramente de la posibilidad de que se diera este tipo de epidemia o de pandemia. Habíamos tenido también en 2008, 2009, a fines del siglo XX, también una serie de epidemias con epicentro en Asia, de manera que no se trata de un hecho absolutamente imprevisible. Lo que sí sería bueno destacar es que hace un siglo atrás exactamente, entre 1918 y 1920, aconteció una tremenda pandemia que tuvo efectos catastróficos y que de hecho generó la muerte de un número no totalmente estimado de personas, pero que bien podría estar entre los 20 y los 30 millones de personas o más. Esa gripe española fue denominada así no porque fuera española, sino porque se originó en campamentos militares de los Estados Unidos, que en ese momento ingresaba en la guerra europea. Y entonces las tropas que fueron trasladadas a Europa rápidamente propagaron en los escenarios de conflicto, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y de allí pasó a España, esta, esta gripe que pasó a llamarse española porque España, al estar neutral en el conflicto y fuera de la Primera Guerra Mundial, la prensa española se refería a ella con frecuencia, mientras que los otros países establecían ciertas cortapisas a la información respecto de esa pandemia. Ahora, ¿por qué me interesa destacarla? Me interesa destacarla primero por su tremenda capacidad letal, porque si el coronavirus ha terminado con la vida de 500.000 seres humanos, medio millón de personas, la gripe española terminó con 30 millones de personas. Y yo hice un pequeño ejercicio naif, que fue buscar en algunos libros de historia de las relaciones internacionales, de historia contemporánea, referencias a la gripe española. Y no las hallé. La gripe española, que mató más gente que la Primera Guerra Mundial, exactamente al final de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, no es digna de una nota de pie de página en la mayor parte de los textos. O sea que pasó por las almas, por los cuerpos y por la vida de nuestra civilización, pero no tuvo suficiente relevancia teórica o conceptual como para hacer constatable ese hecho. Y yo me pregunto, ¿será que dentro de 2 años, 5 años, una década, los libros de historia tampoco recordarán el COVID-19, salvo como un capítulo de la historia de la aviación civil, tal vez como un capítulo de la historia de la educación o del turismo? Pero, ¿qué es lo que hace que esta pandemia que estamos viviendo sea tan especial? Y allí es donde yo, digamos, saqué una pequeña
conclusión provisoria, evidentemente, porque no podemos estar seguros, pero yo asocio esta relevancia de la pandemia, primero, como dije, a su tremenda capacidad propagatoria, al hecho de que genera una infección muy rápida y al hecho de que hoy nuestra población mundial, podemos quedarnos por allí, Marcos, nuestra población en esta diapositiva, esta es una foto, una para atrás, esta es una foto bien interesante que nos recuerda nuestra contemporaneidad y sin embargo tiene un siglo. Son dos señoritas paseando por el parque de su ciudad con el tapabocas, el barbijo que estamos usando nosotros ahora. Pero ¿qué es lo que hace diferente al COVID-19 respecto de la gripe española? Lo que lo hace diferente, a mi juicio, es que una condición biopolítica, como bien lo señalaba Augusto. Es decir, se trata de una enfermedad que ataca el organismo humano porque no estamos inmunes, porque no tenemos vacunas, porque no conocemos esta cepa de este virus, pero la rápida propagación en torno de grandes ciudades, de medios de comunicación masivos como el metro de Nueva York, lo que hace es que al ser una amenaza, siendo una amenaza para el organismo humano, es también una amenaza, y tal vez una amenaza mayor, para la salud del sistema sanitario. Es decir, es un virus que comporta consigo misma una condición de amenaza política, de amenaza sociopolítica o biopolítica. Está en condiciones no solamente de matar personas, de afectarnos a nosotros, de que nos enfermemos, puede también enfermar los sistemas de salud, puede hacer colapsar los gobiernos, puede generar lógicas sociopolíticas que van mucho más allá de su estructura genética como un virus. Entonces, esto es probablemente su carácter más distintivo. Ahora, si vemos esta placa, también se pueden hacer otro tipo de razonamientos. Por ejemplo, se dice que la acumulación, esa condición de hacinamiento de especies animales en el mercado de Wuhan, en China, parece estar en el origen de esta epidemia. Pero, ¿por qué es que en China se tiene la práctica de la venta de animales salvajes vivos? Hay quien dice que esto proviene es un resultado de la revolución cultural china, la revolución cultural que condujo Mao Zedong y que generó una enorme crisis alimentaria en China, una hambruna generalizada, y como resultado de esta hambruna, de esta famina, fue que la gente empezó a consumir animales salvajes, animales exóticos, serpientes, murciélagos, y luego esta costumbre quedó como una costumbre para ciertos segmentos del mercado, digamos. No quiero decir que esto sea así exactamente porque no lo sé. Es una tarea de historiadores revelar si aconteció esto realmente. Pero por un momento pensemos que así fue. Esto nos indicaría que este cataclismo social, sanitario que hoy vivimos, puede tener su origen o puede estar conectado a catástrofes sociopolíticas previas. Es decir, que estamos ante un tipo de enfermedad que nos induce a pensar que estamos en un mundo sistémico, donde cada uno de los aspectos de nuestro desarrollo y de nuestra gestión de la ecología y del medio ambiente parecen estar muy ligados a estos resultados. Y ni qué hablar de los aspectos, en un maestrado como el de FACACH, a los aspectos de desarrollo territorial. Es interesante notar cómo países como Alemania, por ejemplo, que según leo en la prensa, no soy ningún especialista en ello, pero parece que la estructura territorial descentralizada, distribuida del sistema de salud alemán,
tuvo mucho que ver con la previsión de la expansión del virus. Mientras que países que habían desinvertido en materia de salud pública, que no contaban con el suficiente número de médicos, de paramédicos, de red hospitalaria, fueron los que llevaron la peor parte. De manera que también aquí hay una lección a advertir, y es que un mundo que se encamine a los objetivos de desarrollo de la comunidad internacional, un mundo que aspire a ser más igualitario y a ser más humano, necesariamente va a tener que incluir entre sus asignaturas pendientes el de un desarrollo regional y territorial equilibrado, donde los territorios no sean entidades inertes, sin vida, sino que sean sociedades capaces de activismo cultural, capaces de iniciativa y de generar otras realidades. Entonces, muy rápidamente en materia de educación superior o de educación, es interesante cómo, por poner el ejemplo de Uruguay, solo dos aspectos que tal vez les puedan interesar a ustedes de nuestra experiencia nacional. Una es que es compartida con otros países, pero que no deja de sorprenderme muchísimo, es como en pocas horas, en pocos días, en un par de semanas a lo máximo, a partir del 12 de marzo, el sistema de educación hizo un switch, un cambio absoluto desde la presencialidad y de toda una cultura de gestión y de desarrollo universitario basada en la presencialidad, a una que no me atrevo a llamar virtualidad, porque en realidad esto que estamos experimentando nosotros ahora es una presencialidad mediada por la tecnología. No es exactamente un diseño a distancia o completamente virtual, pero bueno, pasamos a un escenario, disculpen, pasamos a un escenario de virtualidad o de presencial virtual. Esto es muy impresionante. Todas las universidades uruguayas, por lo menos, están cerradas, básicamente, salvo algunos servicios, y los estudiantes y los profesores se conectan por medio de ambientes virtuales de aprendizaje. Y el otro aspecto interesante de nuestra experiencia es que cuando se estaba cerrando la Universidad de la República, unos investigadores del Instituto Pasteur, Uruguay tiene, como también Brasil, el Fiocruz, Uruguay tiene un Instituto Pasteur que forma parte de la red de institutos Pasteur del mundo, y los estudiantes, o mejor dicho, los jóvenes investigadores, los jóvenes doctores del Instituto Pasteur, le pidieron a sus jefes que no se cerrara el Instituto Pasteur, que pudieran seguir investigando, porque ellos tenían la sensación y la intuición de que podían hacer aportes en medio de la pandemia. Efectivamente, no se cerró el Instituto Pasteur, y en pocas horas, pocos días, ese núcleo de investigadores jóvenes logró, en base a aportes de las redes internacionales de biólogos y de inmunólogos, lograron describir la cadena genética de este virus y generar los reactivos que permitieran la detección, el seguimiento y la localización de las personas infectadas. Y esto ha sido de enorme ayuda. Hoy Uruguay, digamos, no tiene por qué comprar en el exterior esos reactivos, los producimos, se produce a nivel nacional, e incluso con posibilidad de cooperar con otros países que no tengan esos reactivos. De manera que me atrevo a decir que es un ejemplo práctico de lo que estaba señalando Augusto, es decir, de un conocimiento activado y movilizado en el tiempo oportuno para hacer posibles respuestas socialmente pertinentes y altamente estratégicas. Entonces creo que esto nos da una idea clara
del rol que debe tener nuestro sistema universitario, principalmente de nuestros grandes centros de aprendizaje. Yo mencioné el Fiocruz, pero podría mencionar otros, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Campinas, la red de universidades públicas comunitarias del sur de Brasil. En fin, tenemos un acervo, tenemos un stock de edificios, de predios, de personas, de científicos, de investigadores, que hicieron sus posgrados en el exterior, que están vinculados en redes académicas, que pueden proveer soluciones de clase mundial y de alto nivel en momentos críticos. Y creo que eso es una nota de esperanza que podemos tener dentro de esta situación tan complicada como la que nos toca vivir. Bueno, básicamente mis reflexiones eran esas. Hay toda una... Por allí yo había puesto algunas placas que tienen que ver con el mundo universitario o el mundo de la educación superior antes de la pandemia. Y allí lo que se puede notar es que el mundo previo a la pandemia tenía en proceso una serie de tendencias. Una de ellas era la internacionalización, pero también una internacionalización desafiada y en cierto modo neutralizada en parte por las políticas del presidente Trump en Estados Unidos, por el Brexit británico, que generaba mucha incertidumbre respecto a la movilidad internacional. Pero al mismo tiempo que habían estas políticas de alguna manera desincentivadoras de la internacionalización y el desarrollo universitario, también estamos en momentos en que se están gestando en todo el mundo grandes bloques regionales de universidades, de esfuerzos académicos, y por ahí yo mencionaba al pasar la nueva ruta de la seda del siglo XXI, la nueva ruta terrestre marítima de la seda del siglo XXI de China, que está generando un enorme emporio de relaciones académicas y de movilidad internacional y de investigación y de cooperación en Asia Central y en el sudeste asiático. Tenemos los BRICS, que habían generado una suerte de, con base en 12 universidades de cada país, una suerte de universidad de segundo nivel, la Universidad de los BRICS. El continente africano está desarrollando actividades muy interesantes de integración. Es decir, que el mundo previo a la pandemia tenía cosas muy interesantes que yo advierto que tenemos la gran oportunidad de consolidarlas luego de salir de esta situación de emergencia. Y por último, una reflexión de, bueno, por supuesto que el impacto ha sido muy grande en materia de educación superior, lo han sufrido más, como bien lo decía Luis, los estudiantes de sectores más vulnerables, los estudiantes que no tenían conectividad a Internet, y en América Latina tenemos algunos problemas de conectividad. Pero también esa situación dejó ver que tenemos una red de telefonía móvil muy impresionante y que puede ser un recurso para luchar en estas situaciones. Para terminar, creo que la gran reflexión que nos queda abierta y que habrá que profundizar es la de esta nueva situación de aprendizaje que es la presencialidad mediada por la tecnología. ¿Seremos capaces de desarrollar sistemas realmente virtualizados, es decir, diseñados, pensados intencionalmente para la comunicación remota, telemática? ¿Cómo estos sistemas telemáticos se van a combinar y a complementar con la educación presencial? ¿Será que todo lo que hacíamos antes era igualmente pertinente? ¿No será que esta situación de crisis nos obligó a activar recursos que teníamos y que no sabíamos? Y entonces creo que se abre un enorme capítulo de investigación, de indagación sobre cómo generamos aprendizaje en estos contextos y cómo podemos usar esta experiencia para que el sistema de educación superior post pandemia sea un sistema más rico, más pertinente, más internacional, más global,
más cosmopolita, al mismo tiempo más local, más pertinente, más territorializado. Bueno, todo esto está hoy en la agenda a partir de esta situación tan dramática que nos ha tocado vivir como generación o como contemporáneos. Y bueno, esa es la reflexión que yo quería compartir con ustedes. Por allí hay unos links también de apoyo. Bueno, amigo Enrique, gracias también por aceptar la invitación. Para nosotros acá es un gran placer, tal como a Rifo y también a Augusto. Entonces, tal vez aproveitar aqui agora o momento, não é, e fazer um pequeno resumo, agradecendo a presença de todos os colegas. Vamos partir aí para alguns minutos, vamos deixar aí mais alguns minutos em aberto. Professor Augusto Pérez Lindo destacou aí a questão, principalmente, não é, da relação entre Brasil e Argentina, mas também destacando muito e com propriedade a questão do papel das universidades, não é, e também se pensar a questão das biopolíticas. O doutor Rifo aí comentou sobre a questão também muito importante que nós, aqui do Mestrado em Desenvolvimento Regional da FACAT, discutimos, que é a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o professor Rifo trouxe dados interessantes que muitas vezes, na minha particular opinião, passam despercebidos pela própria população, que não tem muitas vezes a mínima noção do que vem a ser os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o Brasil, o professor Rifo aí sabe também, quando estivemos no Chile, Santiago, nossa colega Alicia também havia comentado, né, o grande desafio, que em especial para o Brasil, pela sua extensão territorial, né? O Brasil possui diferentes Brasis. E o professor aniversariante do dia, aí, Henrique Martins, também, né, muito importante a sua reflexão acerca do papel, principalmente, da educação, experiências importantes, não é, que eu acredito que os colegas aí também vão ter o acesso na sequência. Claro, nós vamos disponibilizar as apresentações na nossa página do nosso mestrado em Desenvolvimento Regional da FACAT. Então, o professor Henrique Martins Larcher comentava principalmente essa questão de se considerar realmente a pandemia e a questão sistêmica, os efeitos que isso vem trazendo, a importância de se observar a própria educação, que também no Brasil é um desafio considerável, principalmente também levando em continuidade os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, nessa área, né, sejam todos os 17, mas em especial os que primam pela educação, que também nós entendemos ser crucial para o desenvolvimento. E, é claro, na nossa discussão aqui no mestrado, o desenvolvimento só tem sentido quando qualificado e quando as pessoas são consideradas como um elemento crucial para que a qualidade de vida seja percebida por elas, não é? Bem, não quero monopolizar aqui a discussão, não é? Fica aberto aí o espaço, não é? Efetivamente, quem... Quero, por favor, consultar a los amigos, se puede ser, si alguna de las personas quiere hacer una pregunta, si es posible, cómo está, si está bien así. Entonces, todo tranquilo. Marcos, posso? Bom, eu gostaria de agradecer aos professores por essa excelente palestra, pelas contribuições que trouxeram
para os professores do mestrado e para os alunos e colegas que estão aqui presentes, né? Foram pontos muito importantes, né? E que a gente tem que refletir, procurar trabalhar dentro das nossas aulas, né, com os nossos alunos, essas reflexões, porque nós vivemos realmente um momento bastante difícil, né? E estamos, assim, meio desamparados de boas reflexões, né? As pessoas nos mostram o caos, mas não nos dão uma solução, então acho que isso é muito importante, né, essas reflexões. O professor Rifo falou de coisas muito importantes, eu fico muito preocupada, a gente tem a preocupação com a saúde que a pandemia vem trazendo, essas mortes, mas a gente não reflete sobre o que vai acontecer, como vão ficar essas pessoas, o desemprego, a pobreza extrema, isso vai ser um problema gravíssimo pós-pandemia, ou daqui a alguns meses nós teremos essas problemáticas bem presentes na nossa vida, porque nós estamos vendo a quantidade de pessoas desempregadas, né? E aí me refiro, pegando o exemplo do Brasil, né, que nós já tínhamos, né, um grande número de desempregados, e agora cada vez crescendo mais, então, realmente, como vamos atender essa demanda dessas pessoas, né, que estarão em pobreza ou extrema pobreza, né? Então, agradeço muito as reflexões, acho que é muito importante esse diálogo, né, e também para que a gente possa refletir sobre outros aspectos, que não só o aspecto da saúde, que é importante, mas que nós também precisamos pensar em outras, questão da educação, que é muito importante também, como nós vamos lidar com isso, né, com essa nossa forma de ensinar, né, então realmente é muito importante. Muito obrigada aos professores, obrigado, Marcos, por nos trazer essas contribuições também ao mestrado, né. Muito obrigada a todos. Bem, obrigado, professor Dilane. Fica também, claro, aos colegas, se algum colega brasileiro, argentino, chileno, uruguaio tem alguma pergunta, quer fazer alguma contribuição, professor Mário, fique bem à vontade também aí, eu sou o coordenador do nosso mestrado em desenvolvimento regional, se quiser também fazer uma contribuição, por favor, fique à vontade. Marcos, gostaria de te cumprimentar pela organização desse painel. Foi extremamente interessante, extremamente importante a contribuição de cada um dos nossos colegas da Argentina, do Chile e do Uruguai. Ressalto uma observação que o professor Rifo fez, que eu julguei bem interessante, que nós não vamos sair dessa pandemia isoladamente, temos que trabalhar em conjunto. É um esforço que deve ser levado conjuntamente pelos países. Nós somos muito dependentes um do outro. Aqui na América Latina, a Argentina sempre foi um dos principais parceiros do Brasil, assim como o Chile e o Uruguai. E isso vai continuar. E assim também temos que discutir em conjunto os nossos problemas em comum causados agora por essa pandemia. Então, essas contribuições dos três colegas foi extremamente relevante nesse sentido, para mostrar que o que vem pela frente é muito complicado, né? Mais de 1/3 da população na linha de pobreza. Como vamos enfrentar isso? Desemprego violento, desemprego galopante, e com recursos que estão sendo levados ao extremo, né? O Brasil está com essa política de transferência de renda para as populações mais pobres, mas esses recursos são escassos. Não tem como levar esse programa adiante até o final do ano. Então, outras soluções devem ser buscadas. E aí, hoje, essa oportunidade surgiu com essas excelentes contribuições dos três colegas. Quero agradecer muito, em nome do mestrado em desenvolvimento regional, a participação de todos vocês.
Muchas gracias. Bueno, no sé si alguna persona... Marcos. Profesor Hugo, por favor. Bueno, bueno, en primer lugar agradecer a los expositores por cuánto y tanto nos han enriquecido con sus aportes, me parece fantástico. La segunda cuestión es observar que en realidad estamos uniendo 4 países y si a veces somos hipercríticos respecto a la poca evolución de la integración en el espacio regional, es cierto que no se da en algunos niveles, fundamentalmente en el vértice de lo político, pero sí se da mucho en la base, ¿no? Y creo que nosotros, participando aquí, casi todos nos conocemos por haber participado en alguna actividad sin importar el origen nacional de cada uno. Y creo que esto es un capital que tenemos en este último tiempo. Es un capital construido desde la base y no desde el vértice, una situación muy particular. Yo agradezco los aportes sobre el efecto de la pandemia, que en realidad es lo que nos moviliza y nos conmueve y nos obliga a reflexionar en este tiempo. Pero me voy a apoyar, más allá del valor del resto de los aportes, en una de las primeras expresiones del profesor de Augusto Pérez Lindo, en el sentido de, en nuestras instituciones, en nosotros mismos, en los investigadores, en los científicos, en los docentes, hay mucho capital humano y mucho capital social que tenemos que ponerlo en la dirección de las soluciones. Miren, el año pasado en el mundo se hicieron 650.000 encuentros de este tipo que movilizaron 8,5 millones de personas. Naturalmente, la mayoría venía del mundo del trabajo. Este año se cree que por efecto de la pandemia y porque se sumó la educación, se van a multiplicar por no se sabe cuánto, por 10, por 20, por 100. Si son millones de personas usando este instrumento sumamente valioso, con una gran preocupación, es que nos enamoremos del instrumento y no lo usemos en favor de las respuestas o de los aportes y de las soluciones a los problemas. Creo que el profesor Enrique Martínez planteaba que una de las cuestiones centrales de esta pandemia es su carácter global. Y estamos todo el mundo, casi con independencia de nuestros orígenes, discutiendo las repercusiones y los efectos en la educación, en la salud, en la economía, en el empleo. Los aportes del profesor Luis, fantásticos para demostrar que realmente cómo estamos retrocediendo en términos de pobreza y de desigualdad en este continente desigual de origen, estructuralmente desigual, y que la pandemia seguramente va a contribuir a hacerlo mucho más desigual. Los niños, yo termino esto y me voy a trabajar a un merendero, le llamamos en Argentina, lugares donde contribuimos a dar de comer a aquellos que no tienen ni comida. Y los niños más vulnerables no solo no tienen ninguna práctica educativa desde que comenzó la pandemia, porque la virtualidad también es un problema de sectores sociales y de beneficios de sectores sociales. Quienes tienen conectividad y quienes tienen equipos y quienes no lo tienen, en los niños. Y por otra parte, creo que los que estamos aquí, la mayoría habremos tenido hijos o nietos, los que estamos en una edad un poco más avanzada, y todos sabemos el aporte que significa para un niño la socialización y la vida entre parecidos durante la etapa de la infancia y de la primera infancia. Y ahora tenemos niños encerrados por meses y quizá por años, con lo cual el impacto va a ser extremadamente grave. Estamos ante ante la chance de reflexionar, pero también ante la chance de hacer aportes y brindar alguna línea de solución para cuando esto efectivamente se encauce como pandemia. Yo siempre me permito en esta catarata de participación en eventos de este tipo, para que quede claro, no los desacredito, al contrario, ¿no? Los acredito. Lo que digo es, vamos a entrar en la etapa de que sean útiles. Con Augusto siempre discutimos cuánto de capital tenemos y qué poco de soluciones damos, ¿no?
pero digo, la pandemia, esta pandemia, un día no va a estar. Y si algo habremos aprendido es que podemos llegar a tener para un problema global un modo de ataque y de atención global, y de hecho lo estamos teniendo con matices. La segunda cuestión es posible que, seguramente no es la última pandemia, pero quizás para la próxima nos encuentre mejor preparados. Y ojalá esto suceda. Ojalá hayamos haber tenido una experiencia global extendida, profunda, compleja, que nos ha, decimos en Argentina, marcado el lomo a golpes para aprender y tratar de posicionarnos para las próximas. Pero además no debe dejarnos de hacernos pensar que en el mundo tenemos otras pandemias. El año pasado, por tener un dato, en Argentina murieron casi 7.000 personas en accidentes de tránsito y no vimos ningún debate para ponernos en cuarentena automovilística, por ejemplo. Y como estas hay otras pandemias. En la industria de la construcción, en Argentina mueren más de 1.000 personas por año. Y sin embargo no vemos que una suspensión de las actividades de la construcción para prevenir. Digo, es bueno lo que estamos haciendo, ojalá superemos esta pandemia, ojalá aprendamos, ojalá podamos dar aporte y ojalá también nos sirva para reflexionar algo que creo que los tres plantearon con distintos matices, está impactando sobre nuestra visión de la política, nuestra visión de la ética aplicada a la acción de la política, nuestra visión de la ciencia no como un factor neutral, sino como un factor superlativo, y nos va a obligar a reflexionar por qué en nuestros países a veces gastamos, digo solo un ejemplo, gastamos todavía en estructuras militares y gastamos tan poco en educación y mucho menos en políticas sanitarias. No es una pregunta para nadie, es un modo de compartir reflexión, agradeciendo el pie que dan para que otros podamos reflexionar lo que le tocó ahora aportar. Bueno, amigo Hugo, bueno, gracias, sí, muy bueno, y como siempre, esto es un placer para nosotros por acá también. No sé si alguno de los colegas, Rifo, Enrique, Augusto, ¿quieres hablar un poco? ¿Está tranquilo? No sé qué pasa. ¿Está tranquilo? Se alguém mais tem alguma pergunta, quer contribuir, fique bem à vontade. Né? Estamos aí mais alguns poucos minutos, não é muito tempo, mas... Boa noite, Marcos. Yo quería agregar. Marcos. Sí, Augusto. Sí, para mí la conclusión de este encuentro, como de otros que están teniendo lugar, es que somos miles, millones que estamos tratando de repensar el futuro y que estamos tomando conciencia de la gravedad del momento en que vivimos. Esto no es una crisis, ni tampoco es una serie de crisis, es una mudanza, una mutación en varios aspectos que nos obliga a repensar el modelo de desarrollo y también la idea de la vida que hemos instalado. La vida no se resuelve en la sociedad de consumo, y que todos estamos pensando en mejorar la calidad de vida para todos de una manera igualitaria. Y yo rescato estas dos cosas: repensar el futuro y poner el acento en la calidad de vida para todos, de una manera igualitaria. Y que, atención, no es solamente el índice de pobreza lo que nos debe espantar, porque hay un pequeño detalle, no solamente en la Argentina o en Chile o en Europa, el hecho de que esto está golpeando sectores que estaban viviendo cómodamente hasta el presente, sectores medios, comerciantes, profesionales. Pensemos un detalle trivial de esta crisis. Los odontólogos en la Argentina hace 3 o 4 meses que no pueden atender, y los que viven de su salario profesional no están teniendo ingresos. Hablo de una profesión nada más. Pero si buscamos en distintos lugares,
vemos que en Chile, en Brasil, en Francia, en otros lugares, muchos sectores se han incorporado al proletariado mundial de gente desempleada, gente que viene de la industria aeronáutica, de la industria turística, de un montón de sectores. O sea, estamos enfrente a un nuevo proletariado mundial. Y creo que tenemos que tener en cuenta también esto. Bueno, sí, o professor Vitor, quer conversar pouco sobre isso? Sim, boa noite a todos, colegas. Muito obrigado pela apresentação de vocês todos. Eu teria uma pergunta. Me gustaría saber, por ejemplo, estar en paro no es algo bueno para alguien que se quede en ningún país, pero imaginemos, es mejor estar en paro en Argentina, en Chile, en Uruguay o en Brasil. ¿Qué políticas sociales hay en vosotros países para la gente que está en paro? Y ahora va a empezar mucha gente, como dio el ejemplo el profesor Augusto, ¿no? de los odontológicos, dentistas en Brasil. Y bueno, ¿qué piensan vosotros sobre esto? Gracias. Bueno, gracias. Luis podría responder. Me hace el pase de futbolístico el profesor. Mira, bueno, primero los invito para que vean este observatorio COVID que puse en la presentación, porque ahí hay un conjunto de medidas que están aplicando los países y uno puede tener una perspectiva comparada a ver, ¿cuál es el resultado? ¿Qué va a ser mejor? Probablemente uno lo va a saber ex post, cuando esta situación avance y se vea con posterioridad, pero lo que sí puedo plantear es que en casi todos los países lo que están implementando los gobiernos para esta solución de emergencias, porque una cosa es abordar la emergencia, el corto plazo, el hoy día, y como dijeron algunos colegas, ¿cierto? En Chile se llaman las ollas comunes, ¿cierto? La gente que está en poblaciones sin ninguna posibilidad de obtener ingresos, que muchos eran, por ejemplo, trabajadores informales que trabajan en las calles, en fin, y hoy día, como está todo parado, no tienen cómo conseguir ingresos. La opción que se está barajando, y es la opción que también CEPAL está promoviendo con mucha fuerza, es la opción de un ingreso básico de emergencia. O sea, un ingreso universal, o a lo menos para un amplio sector de la población, que sea transferido monetariamente, sin intermediario, a una cuenta o alguna forma, digamos, en la cual el procedimiento se tendrá que ver, pero es lo único que permitiría, por una parte, que se acceda a ingresos rápidos para una población que no va a tener en 2, 3 o 6 meses cómo generarlo, porque otras soluciones intermedias son más complejas. Digamos, la prestación de servicios en términos, por ejemplo, de cajas de alimentos u otro tipo de experiencias de ese tipo, son de gran envergadura de escala organizativa que es muy difícil para que sea hecha en forma rápida. Entonces hay muchos países que están implementando ingresos de emergencia, en Chile es el caso, hace poco se acaba de aprobar, y creo que en otros países también. Es una respuesta que no quisiera, como se dice, escurrirme, pero es imposible saberla en este minuto. Yo creo que se va a ver ex post el resultado de qué países les fue mejor asistiendo y ayudando a su población más marginal que otra, porque no es una sola medida la que va a sostener esto, sino son muchas. ¿Sí? Es el ingreso básico, es la estructura de asistencia sanitaria, de los servicios públicos de salud, ¿cierto? Y otras cosas más. Así que eso podría plantear. Sí, un panorama desde Uruguay. Bueno, aquí ha habido una reacción que no es de cuarentena obligatoria, sino que es una cuarentena voluntaria que apela, digamos, a la libertad responsable de los ciudadanos, en el sentido de mantener medidas de distancia social y de protección. De manera que las personas pueden salir a trabajar, pero es cierto que han tenido una merma de ingresos muy grande. Y lo que las políticas públicas han adoptado como estrategia es extender los seguros de desempleo por tiempos suplementarios.
Si normalmente Uruguay tenía 50.000 cotizantes del seguro de paro, que así le llamamos al seguro de desempleo, hoy esas cifras se han triplicado. Y entonces comienzan a vencer los primeros seguros de paro que duran 4 meses y se hace necesario un flujo de recursos públicos para sostener a esa población. Ahora, si bien está planteado en el debate público la cuestión de la renta básica universal, no parece viable en términos de las finanzas públicas, en términos del déficit fiscal que se ha acumulado. Es decir, hay situaciones complejas como para poder servir a la población que lo merecería en su totalidad. Y evidentemente esto hace pensar en que van a ser necesarios procesos de inversión pública y privada muy fuertes para arrastrar hacia arriba, para motorizar la situación de debacle que bien graficaba Luis como el doble de las crisis del siglo XX acumuladas, ¿no? Ahora, eso acontece en un momento en que los estados nacionales son relativamente débiles, porque han sufrido a su vez el embate de las crisis internacionales y del neoproteccionismo de los Estados Unidos. Pero lo interesante es que esta pandemia nos llega en un momento en que de alguna manera hemos renunciado o no hemos sabido activar los esquemas de integración regional, donde no tenemos una UNASUR o una CELAC que pudieran dar soluciones regionales. Sí tenemos bancos de desarrollo muy importantes, como el BID o como la Comunidad Andina de Fomento, pero va a haber necesidad de pensar en una estructura financiera, en una estructura de crédito, en una capacidad de inversión que hoy no está a la vista en muchos de nuestros países, ¿no? De manera que es un problema complejo, pero que nos pone frente a las respuestas que nunca hemos dado definitivamente sobre la necesidad del ahorro, de la inversión, de la construcción de bienes públicos globales, compartidos, regionales. Y bueno, todo esto va a estar está en la agenda de cuestiones problemáticas a resolver. Bueno, tranquilo. Bueno, professor Vitor, creio que foi importante, né? Tanto a pergunta como as respostas, né? Até para os demais aí. Bom, prezados, pelo avançar da hora, eu gostaria de ainda 2 minutos da atenção de vocês. Primeiro, gostaria de convidar a todos os presentes, né? Porque na semana que vem nós teremos a nossa aula inaugural, não é, do mestrado em desenvolvimento regional, né? Claro que, não é, em razão da própria pandemia que nós estamos discutindo aqui também, as suas repercussões, ela também trouxe para nós aqui vamos dizer assim, uma demora, não é, em termos de aula presencial, da aula inaugural, melhor dizendo, desculpe, não é? Então, nós teremos aí, não sei se já está aparecendo aí para vocês, não é? Mas nós teremos a participação da professora Cláudia Cospim, que irá discutir a perspectiva da educação, um tema muito caro e transversal que os nossos 3 amigos, né, Chile, Argentina e Uruguai, trouxeram aqui os seus efeitos também, mas aí, claro, não é, sempre observando a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Será às 5 horas da tarde, horário do Brasil, todos estão convidados, não é? As inscrições podem ser feitas pela nossa página do mestrado, e esta é uma preocupação do nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, não é, discutir os ODS. Falava com o professor Augusto também aí os desafios que nós estamos percebendo no Brasil aqui,
em especial no Rio Grande do Sul, não é? Nós estamos fazendo um levantamento nos 497 municípios do Rio Grande do Sul sobre os ODS, não é? Isso é uma questão que nos é muito cara, não é? E é claro, né, então, fica aí o convite, e eu também gostaria de aproveitar o espaço, não é, e comunicar aos colegas, alguns aqui também têm uma participação mais do que especial, não é? Eu e o professor Mário, então, tomamos a iniciativa e conseguimos, com recursos próprios, nós estamos, nos próximos dias, lançando o dicionário em desenvolvimento regional e temas correlatos, que está em português, ele está sendo, então, agora finalizado, seu câmbio, né, sua tradução, então, para o espanhol. Então, os nossos amigos que estão na sala aí, né, alguns colegas já participaram também, não é? Professor Mário, fique à vontade, se quiser comentar também, não é? Então, assim, nossos colegas professores aí, não é? O professor Hugo também já participou, professor Ariosto, não é? Está aí no livro. Então, nós, nos próximos dias, essa é uma capa primária, não é? Mas nós estamos também organizando, não é? O próprio Dicionário de Desarrollo Regional e Questões Conexas, considerando un poco que los amigos habían hablado hoy acerca de la cuestión económica, pública, social, ambiental. Entonces, esto es una noticia que gustaríamos de compartir con todos. Entendemos que nuestra maestría tiene un cuidado muy grande con la cuestión de desarrollo, claro, pero tenemos también que reconocer que las cuestiones pueden ser ampliadas para español. Entonces, estamos ahora, claro, esto, como había hablado, então, os demais, como havia comentado, eu e o professor Mário, com os nossos recursos próprios, não temos nenhuma intenção de enriquecer vendendo livro, não é? Mas nós vamos disponibilizar, é claro, depois aí ele em espanhol para quem tiver interesse, é claro, não é? Certamente a um preço muito acessível, não é? E ele, claro, em formato e-book, não é? Então nós deixamos essa, vamos dizer assim, essa surpresa, não é? Para os nossos colegas, e claro, vamos disponibilizar na sequência. Professor Mário, se quiser fazer uso da palavra, fique bem à vontade também, mas para nós é uma grata surpresa também contar com este momento para anunciar isso e também fazer uma surpresa, nós entendemos agradável para os nossos colegas que também contribuíram para a versão em português e agora estamos disponibilizando em espanhol. Então, é mais uma preocupação do nosso mestrado também para os amigos que são nossos vizinhos, né? E então considerando o espanhol também como sendo importante para que as pessoas tenham conhecimento da visão desses 82 colaboradores que produziram o Dicionário em Desenvolvimento Regional e Temas Correlatos, e agora, então, com questões conexas para o desenvolvimento regional. Professor Márcio, se quiser comentar, então, fique bem à vontade, não sei, não é? Então, essa é são os nossos dois itens, né? O convite para o dia 17, que também nós iremos divulgar novamente, e, claro, essa é uma capa preliminar, mas nos próximos dias nós iremos repassar mais informações também para todos acerca disso, e entendemos que é importante discutir o desenvolvimento regional em espanhol também, não é? Bom, Marcos, creio que já falaste tudo sobre o dicionário. É uma iniciativa que leva em consideração a proximidade do nosso mestrado com nossos vecinos, né? Argentina, Chile, Uruguai. Gostaria também, Marcos, de ressaltar a importância da palestra da professora Cláudia Costin na próxima sexta-feira, próximo viernes,
Essa professora Cláudia Costin foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, é professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, tem contribuído muito ao longo da sua trajetória para a discussão dos problemas da educação no Brasil e na América Latina. Então, creio que será uma oportunidade excelente também para nós trocarmos ideias com ela. Estão todos convidados para essa palestra. Muito bem, da mesma forma também reitero, se quem puder, se inscreva e, claro, seguimos em contato. Bom, vou parar de compartilhar aqui, mas agradeço aí. Não sei, professor Mário, mas também eu sei que todos os colegas têm seus compromissos, o adiantado da hora, estamos há quase 2 horas aqui, mas, claro, foram quase 2 horas também muito produtivas, muito importantes. Nós iremos disponibilizar essa gravação no nosso site do Mestrado em Desenvolvimento Regional, quem tiver interesse depois, não é, para assistir novamente. Nós estamos também aí sempre à disposição. Então, amigo Rifo, muchas gracias por aceptar más una vez. Amigo Enrique, cumpleaños hoy. Felicitaciones de nuevo. De nosotros. ¡Qué bueno! Amigo Augusto Pérez Lindo, siempre un placer. Tantos otros que están acá, no puedo nominar a todos porque esto es un crimen, entonces agradezco mucho a los amigos de Chile, Amparito, también Hugo, claro, están acá, pero a todos los demás, para nosotros es siempre un gran placer por acá. Esperamos poder contar con todos en otra oportunidad. Entonces, muchas gracias a todos, mucha salud, mucha paz y seguimos en línea. Y claro, si quiere hacer alguna palabra, no se preocupe. Bueno. Muchas gracias. No, gracias, hijo, gracias a todos, gracias. Bueno, salud, hasta luego a todos, gracias. Un buen viernes, buena fiesta. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Obrigado. Chao, chao. Chao, gracias.